Tací, apache desterrado, se mantenía agazapado entre las ramas húmedas, el corazón latiendo como tambor de guerra. La neblina cubría los riscos de la Sierra Gorda como un manto espectral. El río Escanela rugía abajo, crecido y salvaje por las lluvias recientes. Entre los árboles, el eco de voces masculinas, perros y cascos, cortaba el silencio con violencia. Había aprendido a evitar al mundo, a sobrevivir en silencio. Pero aquel grito lo paralizó. No era el de un cazador. Era un lamento desgarrador, humano y desesperado. Corrió cuesta abajo entre rocas sueltas. En la corriente, una figura luchaba por mantenerse a flote. Un vestido blanco, cabellos dorados, brazos pálidos. Una mujer atrapada por el río. Sin dudarlo, Tací se lanzó al agua. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El agua lo golpeó como una muralla helada. La corriente lo arrastró hacia el centro, pero sus brazos fuertes, endurecidos por años de subsistencia, lo impulsaron sin perder control. Alcanzó el cuerpo que giraba entre ramas y espuma. Una mujer joven, apenas consciente, con el vestido desgarrado y las manos enredadas en algas. Tací la sujetó por la cintura y nadó de vuelta. Cada brazada era una lucha contra el peso del agua y el tiempo. Cuando finalmente sus pies tocaron fondo lodoso, jadeó con fuerza y la arrastró fuera del río. La depositó sobre la hierba húmeda. Ella tosió, escupió agua y tembló como un animal herido. Su piel era tan pálida como la luna. Sus ojos azules estaban abiertos, vidriosos. Tací vio marcas rojas en sus muñecas, no de ramas, sino de cuerdas. Su vestido empapado mostraba rastros de sangre seca y tierra. Esa mujer huía. ¿Estás viva?, preguntó él en español, con un acento indígena roto por el silencio de meses. Ella asintió apenas. ¿Nombre? María Jimena del Monte, susurró, apenas audible. El nombre encendió algo en la memoria de Tací. Del Monte era una familia de terratenientes con fama de despiadados. Había escuchado el nombre de don Bartolomé en los labios de mercaderes. Un hombre cruel, influyente, dueño de minas y tierras en toda la región. ¿Esta mujer era su hija, su esposa o algo peor? —¿Te buscan? —inquirió. Los ojos de María se agrandaron, llenos de terror. A lo lejos, los ladridos y gritos confirmaron su respuesta. —Si me encuentran... Su voz se rompió. Tací no preguntó más. La alzó con suavidad en brazos. No tenía razones para arriesgarse. Ayudarla significaba meterse con hombres poderosos. Pero había algo en su rostro, una mezcla de dolor, valentía y derrota, que removía algo enterrado en él. Tal vez era su reflejo. Se internó en el bosque, subiendo colinas cubiertas de musgo y piedras húmedas. Conocía los senderos invisibles, las grietas entre rocas, los escondites que usaban los coyotes para evitar al hombre blanco. María no decía palabra, solo se aferraba débilmente a su camisa. Cada paso de Tací era una decisión, cada crujido entre ramas, una señal de peligro. A media hora de marcha, encontró un hueco entre las rocas, cubierto por hiedra. Lo usaba para guardar herramientas de caza. Hoy sería un refugio. La depositó con cuidado sobre un lecho improvisado de mantas de fibra y cuero. «No podemos quedarnos mucho», dijo en voz baja. «Ellos saben cazar, pero por ahora aquí estás a salvo». María intentó incorporarse, pero gimió de dolor. Sus pies estaban llenos de cortes y espinas. «No puedo seguir», murmuró. «Te curaré», respondió él, sacando de su morral una pequeña bolsa de cuero con hierbas secas. «Mi abuela decía que las plantas hablan. Solo hay que saber escuchar». María lo miró por primera vez con algo más que miedo. Había un brillo distinto. No era confianza, pero sí una chispa de alivio. Mientras Tací limpiaba sus heridas, ella habló en susurros. «Me tenía encerrada. Don Bartolomé.
mi tutor. Desde que murieron mis padres, me golpeaban, me usaban. Iban a obligarme a casarme con un hombre viejo. Huí esta mañana. Salté la ventana. Corrí hasta el río. Cada palabra era un golpe al pecho de Tací. Sabía lo que era ser desechado. Sabía lo que era vivir con la marca del rechazo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella con voz débil. Soy de su mundo, no del tuyo. Él la miró largo rato antes de responder. Porque tus ojos no mienten. Tú no perteneces a ese mundo tampoco. Aferrada a su manta, María cerró los ojos, agotada. Afuera, la lluvia había cesado, pero la noche seguía densa, como una promesa peligrosa. Tací se sentó junto a la entrada de la grieta, el arco entre las piernas, y miró el horizonte. A lo lejos, las antorchas se deslizaban entre los árboles como luciérnagas vengativas. No dormiría, no esa noche, porque el destino había puesto en sus brazos no solo una mujer fugitiva, sino una razón para luchar. La lluvia persistente se había convertido en una neblina espesa que se colaba por las grietas de la cueva. La noche anterior había sido larga, vigilada, tensa. Tací no había cerrado los ojos en ningún momento, atento al menor crujido de ramas o ladrido distante. Afuera, el bosque parecía haberse dormido, pero él sabía que el silencio podía ser una trampa. María Quimena despertó envuelta en la manta de lana que él le había ofrecido. Abrió los ojos con lentitud, como quien regresa de un sueño turbio. Tardó un segundo en recordar dónde estaba y con quién. La figura de Tací, sentado a pocos metros con la espalda recta y la lanza sobre las rodillas, se le hizo extrañamente tranquilizadora. Ya no era solo un apache temido por su pueblo, o un salvaje según los colonos. Era un guardián. Ella se incorporó con torpeza, sintiendo las heridas punzar en sus pies. Pero no se quejó. Miró alrededor con ojos curiosos. Las paredes húmedas de piedra, las raíces que colgaban del techo, y una pequeña fogata apagada con cuidado. ¿Dormiste algo?, preguntó en voz baja. Tací negó con la cabeza. «¿Todavía los buscan?», dijo. «He oído pasos en el valle, pero no han encontrado nuestra huella». María bajó la mirada, avergonzada de ser la causa de tanto peligro. «Si quieres que me vaya, lo entenderé», susurró. «No quiero que mueras por mi culpa». Tací frunció el ceño. No había compasión en sus ojos, solo una seriedad profunda como la piedra misma. «No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque lo elegí, y ahora no hay vuelta atrás». Hubo un silencio espeso entre ellos. Afuera, el canto lejano de un ave solitaria anunciaba el amanecer. «Tengo hambre», dijo María al fin, rompiendo la tensión con una sonrisa débil. Tací se puso de pie sin responder. Sacó de su morral unos frutos secos, raíces cocidas y tiras de carne ahumada. Se las ofreció sin ceremonia, como compartiendo un pacto antiguo. María las recibió con manos temblorosas, pero agradecidas. Mientras comía, sus ojos se detuvieron en las cicatrices del brazo izquierdo de Tací. Eran viejas, profundas, de cortes o quemaduras. No se atrevió a preguntar, pero no pudo evitar que su mirada se quedara allí más tiempo del necesario. «¿Tú también huiste?», preguntó suavemente. Tací no respondió de inmediato. Luego asintió. «Mi pecado fue amar a la persona equivocada. Ella era prometida del jefe de guerra. Yo solo era un cazador. Cuando lo descubrieron, me dieron 1 hora para marcharme. Nunca volví». María guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Ambos estaban allí por razones distintas, pero unidas por una misma raíz: el rechazo, el exilio, la traición de los suyos. Su mirada se cruzó con la de él, y por un instante no hubo bosque, ni persecución, ni diferencia de sangre. Solo dos almas rotas buscando abrigo en un mundo hostil. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso de entendimiento. María sintió que había algo en ese espacio entre ellos que no requería palabras, una especie de tregua tácita, un reconocimiento mutuo.
Mientras masticaba lentamente las raíces dulzonas, miró hacia la entrada de la cueva, donde una delgada cortina de niebla dejaba pasar la luz tenue del amanecer. ¿Crees que podré caminar hoy?, preguntó sin mucha esperanza. Tazí se acercó con cautela y se arrodilló frente a ella. Tomó con delicadeza uno de sus pies, aún vendado con telas de cuero. Retiró el vendaje con manos firmes pero respetuosas. Si los limpias otra vez con agua tibia y usas esta mezcla, sacó una nueva pasta de hierbas que exhalaba un aroma terroso. Podrías avanzar, no rápido, pero sí lo suficiente para alejarnos. Ella asintió, sin protestar. Ya no había espacio para el orgullo. Mientras él aplicaba la medicina, sintió el calor de sus dedos, la manera en que no le temblaban las manos, como si cada herida que tocaba fuera parte de una promesa silenciosa. «Tú no deberías saber tanto sobre curar», murmuró con tono casi juguetón. Tazí sonrió por primera vez, una mueca leve que apenas curvó sus labios. «Mi abuela decía que la guerra enseña a matar, pero solo los sabios aprenden a sanar». María se quedó en silencio. Esa frase se le clavó como una espina dulce. Había conocido a muchos hombres educados que hablaban de leyes, propiedades, castigos, pero nunca de sanar, jamás de cuidar. Después de vendarle los pies nuevamente, Tazí se levantó y caminó hacia el borde de la cueva. Observó el valle con atención. La niebla comenzaba a disiparse, y con ella el riesgo de quedar expuestos aumentaba. «Tenemos que movernos antes de que el sol esté alto», dijo. «Hay una grieta más profunda en la montaña. Desde allí se ve todo el camino hacia Jalpán. Podemos observar sin ser vistos». María asintió. Tomó su manta, la enrolló como un chal y se apoyó en una rama que él le ofreció a modo de bastón. Salieron de la cueva en silencio, pisando con cuidado la tierra húmeda. Las hojas crujían bajo sus pies y el canto de los pájaros anunciaba que el bosque despertaba. Subieron entre piedras cubiertas de musgo, con raíces saliendo de la tierra como venas vivas. María se detenía cada 20 pasos para recuperar el aliento. Tazí no la apuraba, solo le indicaba con la mano dónde pisar, cómo evitar las ramas secas. Cuando por fin alcanzaron el borde de una grieta angosta entre dos paredes de piedra, él levantó la mano para que se detuviera. «Escucha», susurró. Desde abajo, en el bosque, el ladrido de los perros había vuelto. Pero esta vez no estaban solos. Se oía el chirrido de una carreta. Y voces, muchas voces. El viento en la parte alta de la montaña era más frío, más crudo, como si los espíritus antiguos aún caminaran entre esas piedras para probar la voluntad de los vivos. Tazí y María habían alcanzado una grieta oculta entre dos muros de roca, una fisura natural que se estrechaba hacia dentro, formando una cavidad seca, casi invisible desde fuera. Allí, con la espalda contra la piedra, pudieron observar sin ser vistos. Desde lo alto, el paisaje se desplegaba como un tapiz en movimiento, los árboles agitándose con la brisa, los caminos serpenteantes y, más abajo, una pequeña caravana avanzando lentamente. Carros tirados por mulas, hombres armados, perros que olfateaban el suelo como si buscaran un rastro perdido. En medio del grupo, una figura destacaba. Montado en un caballo negro, un hombre corpulento con sombrero de ala ancha y chaqueta de cuero oscuro. «Es él», susurró María, la voz quebrada. «Don Bartolomé». Tazí no respondió, pero su mandíbula se tensó. Observó cómo el hombre gritaba órdenes, cómo un sirviente bajaba de la carreta para mostrarle algo, un trozo de tela empapado. Era la tela que María había usado para vendarse el pie la noche anterior. Habían encontrado su pista. «Están más cerca de lo que creía», dijo Tazí con gravedad. «Y vienen con todo». María tragó saliva. Se obligó a respirar con calma, pero sus manos temblaban. Tazí lo notó. Se inclinó hacia ella y le tocó el hombro con suavidad. «No van a encontrarnos aquí, pero no podemos quedarnos.
¿A dónde más podemos ir? Conozco un paso más alto, casi intransitable para caballos. Solo los caminantes ligeros y los animales del monte lo cruzan. Allí hay una cueva profunda, protegida por una cortina de agua. Nadie llega sin perderse antes. María lo miró con duda. ¿Crees que podamos llegar? Taci sostuvo su mirada por un segundo largo. Si confías en mí, sí. Ella bajó la vista, pero luego asintió. En su interior, el miedo comenzaba a ceder su lugar a otra cosa. No era valor aún, pero sí decisión. Bajaron con cautela del risco, bordeando las piedras húmedas, dejando atrás toda señal de paso. Taci caminaba con precisión instintiva, borrando huellas, cubriendo marcas con ramas. Cada cierto tiempo se detenía, olfateando el aire, escuchando los sonidos del bosque. Durante una de esas pausas, María notó algo más allá del movimiento de Taci. Su silencio. Era un silencio lleno de intención, de escucha activa. Como si hablara con la sierra, como si la montaña le respondiera. ¿Cómo sabes a dónde ir?, preguntó en voz baja. Taci no se giró. Solo murmuró. Porque esta tierra también me ha rechazado. Y cuando uno es rechazado, aprende a moverse sin ser notado. Aprende a ser invisible. Siguieron caminando en silencio durante 1 hora más, quizá 2. El sol se filtraba entre los árboles altos, proyectando sombras que se estiraban y contraían al ritmo del viento. A cada paso, el terreno se volvía más accidentado. Raíces gruesas que emergían como serpientes petrificadas, piedras sueltas que amenazaban con torcer tobillos, y ramas bajas que arañaban la piel. María luchaba por seguirle el ritmo. Aunque el ungüento que Taci aplicó había aliviado el dolor, sus pies aún dolían y su cuerpo estaba exhausto, pero se negaba a detenerse. La idea de volver a caer en manos de don Bartolomé era más insoportable que cualquier herida. Finalmente, llegaron a un saliente cubierto de helechos, donde el sonido del agua retumbaba entre las paredes de roca. Frente a ellos, una cascada caía desde una grieta en lo alto, formando una cortina líquida que escondía la entrada a una caverna. Taci levantó una mano. «Ahí es». María abrió los ojos con asombro. El rugido del agua tapaba cualquier sonido exterior, y desde fuera no se percibía ningún indicio de que hubiese un refugio. Taci se acercó primero, levantó una piedra ancha a un lado del arroyo y reveló un estrecho pasadizo. Entró sin dudar, y María lo siguió, empapándose al cruzar la cortina de agua helada. Dentro, la cueva era más amplia de lo que parecía. Estaba seca, con paredes lisas y un suelo terroso cubierto de hojas viejas. Luz tenue entraba por rendijas superiores, suficiente para orientarse. Taci encendió una pequeña fogata con movimientos rápidos, como si sus manos conocieran el fuego mejor que la palabra. «Aquí podemos quedarnos un tiempo», dijo él. «Hay agua, alimento cerca, y nadie nos buscará donde ni siquiera los ciervos se atreven a entrar». María se dejó caer sobre un rincón cubierto de musgo. Su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio, pero sus ojos brillaban con una chispa de alivio. Por primera vez desde que escapó, sentía que el peligro se había detenido, aunque fuera por poco. «¿Tú viviste aquí antes?», preguntó con voz ronca. Taci asintió. «Cuando me expulsaron, pasé semanas en este lugar. Era mi único refugio». María lo miró fijamente, y entonces lo entendió. Ese lugar no era solo una cueva, era su herida, su testigo, su exilio, y ahora también era suyo. Mientras el fuego crepitaba y el agua de la cascada caía con su canción constante, ambos se quedaron en silencio. No sabían cuánto tiempo podían esconderse allí, pero sí sabían que no estaban solos, y aunque aún no lo sabían, ese refugio se convertiría pronto en el primer lugar donde sus corazones comenzarían a sanar. La noche descendió sobre la sierra con una lentitud solemne, envolviendo la cueva detrás de la cascada en una penumbra cálida y húmeda. El fuego chisporroteaba suavemente,
lanzando sombras que danzaban sobre las paredes de piedra como espectros antiguos. Tací había dispuesto un círculo de piedras alrededor de las llamas, como solía hacer su abuela para mantener alejados a los malos espíritus. María, sentada a su lado, envolvía sus piernas con la manta de lana y miraba el fuego en silencio. Habían comido raíces cocidas, un puñado de frijoles silvestres y un poco de carne seca que Tací había guardado en una bolsa de cuero. La comida, aunque austera, le supo a gloria. No por el sabor, sino porque por primera vez en días su estómago no se retorcía del miedo. «Tu fuego no huele a humo», dijo María de pronto, rompiendo la quietud. Tací asintió sin apartar la mirada de las llamas. «Uso madera vieja, seca, no traiciona con olor, y no hace señales en el aire». «Parece que creciste con esto», comentó ella con una leve sonrisa, «como si la sierra te hubiera criado». «Ella fue madre, maestra y verdugo», respondió él con tono grave. María guardó silencio por un momento. Se acercó un poco más al fuego, buscando no solo calor, sino también coraje. «¿Tu abuela era la curandera?», preguntó. Tací asintió otra vez, más lento esta vez. Sacó de su morral un pequeño amuleto de hueso tallado con símbolos antiguos. «Ella me enseñó a escuchar el bosque, a respetar el agua, a no temerle a la noche. Decía que todo lo que está vivo, habla, si tienes el corazón limpio para escuchar». «¿Y tú escuchas?». «Escuchaba», dijo él, bajando la voz, hasta que me quedé solo. María lo observó. En la penumbra, su rostro parecía de piedra, firme, marcado, pero con grietas profundas, no por la edad, sino por la experiencia, las heridas que no se ven. «Yo también me quedé sola», dijo ella en voz baja. «Desde que murieron mis padres, cada día ha sido una lucha por no desaparecer. Nadie me creía cuando hablaba. Decían que era débil, que imaginaba cosas. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí, hablando con un hombre que no imaginé que existiera». Sonrió levemente. «Uno que me salvó sin pedirme nada». Tací la miró por fin. Su mirada no era intensa ni posesiva. Era tranquila, atenta, como si la viera de verdad. «Tú también me has salvado», dijo, de una forma distinta, más lenta, pero más profunda. María no supo qué responder. Las palabras de Tací le llegaron al centro del pecho, como si alguien le hubiera quitado una venda que llevaba tanto tiempo puesta que se había acostumbrado a su sombra. Se quedó en silencio, escuchando el crepitar del fuego, el susurro de la cascada y el latido de su propio corazón, que parecía no saber si debía temer o confiar. «¿Alguna vez pensaste en volver?», preguntó finalmente. «A tu tribu, quiero decir». Tací se recostó levemente contra la roca, con los ojos fijos en las llamas. «Namberio, aunque a veces sueño con ello, pero sé que ya no pertenezco a ese mundo, no porque me lo negaron, sino porque al irme me volví otro, aprendí a sobrevivir sin ellos, y eso, para algunos, es traición». María bajó la vista, con un nudo en la garganta. Comprendía demasiado bien ese sentimiento. «A mí también me dijeron que no pertenecía, que una mujer sin esposo era una vergüenza, que sin un hombre que hablara por mí, mi voz no valía nada». «¿Y tú les creíste?». «Durante un tiempo, sí», admitió con honestidad. «Pero ahora ya no quiero volver a callar». Tací asintió con lentitud, como si reconociera en ella una verdad que llevaba tiempo buscando. «La voz es lo último que deben quitarnos. Si logras conservarla, todo lo demás se puede recuperar». Durante unos minutos no hablaron más. Se miraron a través del fuego, compartiendo ese silencio cómodo que solo existe entre quienes han visto lo peor del mundo. Y aún así, eligen quedarse. María se envolvió mejor con la manta y se tumbó cerca de la fogata, dejando que el calor le acariciara la espalda. Tací permaneció despierto, cuidando las brasas,
atento al sonido del viento entre las ramas. Antes de quedarse dormida, ella murmuró: «No sé qué pasará mañana, pero esta noche no tengo miedo». Y Tací, con la mirada fija en la entrada de la cueva, respondió en voz baja: «Mientras estés conmigo, no lo tendrás». Afuera, la noche se espesaba como tinta sobre pergamino, pero dentro, en ese rincón oculto de la montaña, dos almas rotas habían empezado a unir sus fragmentos, y sin saberlo, se estaban preparando para lo que vendría, una visita inesperada que cambiaría el rumbo de sus decisiones y de sus corazones. El alba despuntaba entre las montañas como una herida clara en el cielo. El murmullo constante de la cascada era ahora más tenue, casi tímido frente al silencio tenso que se había instalado en la cueva. Tací, despierto desde antes que el primer rayo de luz tocara la piedra, observaba desde la entrada, los ojos fijos en un punto indeterminado del bosque. Algo no encajaba. María aún dormía, envuelta en la manta, su respiración acompasada como una melodía suave. Durante la noche había murmurado frases sueltas en sueños, nombres, súplicas, quizás recuerdos, pero ahora descansaba en una paz que le era nueva, ganada a pulso tras días de huida y miedo. De pronto, un movimiento sutil entre los árboles captó la atención de Tací. No era un animal, no era el viento, era un paso humano, silencioso, pero no lo suficiente como para engañar al oído de quien había vivido entre cazadores. Se agachó instintivamente, tomó su arco y se desplazó en silencio por un costado de la cueva, ocultándose tras un saliente rocoso. La figura emergió de entre la maleza. Iba cubierta con un sombrero de palma gastado, una capa de algodón parda y sandalias polvorientas. Llevaba una mochila pequeña y un machete en la cintura. Tací tensó su arco, pero algo en la postura del hombre le hizo contenerse. No era un soldado, no llevaba uniforme, ni armas de fuego. «Tací», susurró la figura, mirando en dirección a la cueva. «¿Sigues vivo, hermano?» El apache bajó lentamente el arco, aunque sin soltar la flecha. «Tomás, ¿qué haces aquí?» El mestizo levantó las manos en señal de paz. «No vengo a entregarte, lo juro. Solo necesitaba verte. He oído cosas en el pueblo, que don Bartolomé ha enviado más hombres, que paga en plata a quien te entregue, que hay recompensa por la mujer». Tací no bajó la guardia. Había conocido a Tomás años atrás, cuando comerciaban pieles y tabaco. No era un hombre cruel, pero sí uno empujado por la necesidad. «¿Qué quieres?» Tomás tragó saliva. Tenía los ojos cansados, la barba crecida y las manos temblorosas. «Comida, respuestas, y si puedes, perdón». En ese momento, María apareció detrás de Tací, medio oculta. Sus ojos azules se posaron en el recién llegado con mezcla de temor y desconfianza. «¿Quién es?», preguntó. «Un viejo conocido», respondió Tací sin dejar de mirar a Tomás, «que viene en mal momento, o tal vez demasiado tarde». Tomás bajó la mirada con una mezcla de vergüenza y resignación. Se notaba en su rostro que llevaba días sin dormir bien, tal vez incluso sin comer. El temblor en sus manos no era solo por el frío de la sierra. «Lo sé», dijo en voz baja. «Sé que no merezco confianza, pero no vine a venderlos, Tací. No esta vez». Tací no respondió de inmediato. Solo se acercó lentamente, sin guardar el arco, y se detuvo a medio metro del hombre. «¿Has hablado con ellos?» Tomás dudó, luego asintió. «Sí, con uno de los capataces de don Bartolomé. Me ofrecieron 500 monedas de plata. Es suficiente para alimentar a mi familia un año entero. Mi hijo tiene fiebre desde hace semanas. No tengo medicina, ni trabajo». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque aún recuerdo cómo me salvaste la vida cuando la mula me aplastó la pierna. Porque no olvido que me enseñaste a leer el cielo cuando era solo un bruto con machete. Y porque vi en los ojos de don Bartolomé algo que me heló la sangre. No quiere justicia, quiere venganza». Tací lo observó con detenimiento.
El Tomás que conocía no era un hombre de principios, pero sí de deudas. Si había subido hasta allí, era por algo más que remordimiento. «Tienes que irte», dijo con firmeza. «Si te ven cerca de esta zona, sabrán que estamos aquí. No quiero tu ayuda si eso significa que morirás por ella. Puedo despistar a los rastreadores, llevarlos por otro camino, darles señales falsas». «¿A cambio de qué?». Tomás dudó un segundo. «A cambio de que, si logras salir de esto, me ayudes con mi hijo. Solo eso». Tazi asintió con lentitud. «Si tú no nos vendes, yo no te fallaré». Tomás asintió también, dio un paso atrás y se perdió entre la vegetación sin volver la vista. María se acercó a Tazi, aún con el ceño fruncido. «¿Podemos confiar en él?». «No lo sé», respondió él, «pero ahora mismo no tenemos a nadie más». El sol ya estaba alto y la luz comenzaba a filtrarse con fuerza entre los árboles. Tazi tomó su arco y comenzó a empacar en silencio. «¿Qué vas a hacer?». «Mover el campamento. Si Tomás nos encontró, otros también podrán. Esta noche dormiremos en otra cueva, más arriba. Pero antes…». Se giró y la miró fijamente. «Tenemos que decidir si vamos a seguir huyendo o si vamos a pelear». María sostuvo la mirada. No respondió con palabras, pero en su silencio había algo nuevo. Determinación. Porque sabía que pronto, muy pronto, todo lo que habían vivido en la oscuridad de la sierra tendría que enfrentarse a la luz brutal del mundo real. La mañana siguiente trajo consigo una extraña calma. El cielo, despejado por primera vez en varios días, dejaba ver una claridad tibia, filtrada por las copas de los árboles altos. Tazi y María habían subido más allá de la cueva oculta por la cascada, siguiendo un sendero estrecho que bordeaba un barranco. Desde allí, el mundo parecía distante, pequeño. A sus pies, el valle respiraba en silencio. María avanzaba con paso lento pero firme. Ya no necesitaba apoyarse tanto en la rama que usaba como bastón. Sus pies seguían vendados, pero el dolor se había vuelto tolerable. Su cuerpo se sentía más liviano, más fuerte. La sierra la había cambiado. Tazi, como siempre, iba unos pasos por delante. Paraba de tanto en tanto para escuchar, para oler el aire, para leer lo que los árboles y el suelo tenían que decirle. Pero esa mañana había algo diferente en su rostro. Una tensión apenas perceptible, como si presintiera que algo se acercaba, aunque no sabía aún si era peligro o milagro. Cuando llegaron a una explanada natural cubierta de hierba, María se sentó sobre una piedra plana, jadeando. Tazi le ofreció agua en una cantimplora de cuero, y ella bebió con avidez. «¿Crees que aún nos siguen?», preguntó ella, mirando hacia el horizonte. «Sí, pero más lejos. Tomás los ha distraído, al menos por ahora. No nos queda mucho tiempo». De pronto, un sonido distinto irrumpió en el aire. No era el de un pájaro ni el de un cazador. Era el tintineo de una campana pequeña, seguido de un saludo. «Paz y bien, hijos, no teman». Ambos se giraron de golpe. A pocos metros, sobre un sendero angosto, avanzaba un hombre mayor montado en un burro. Vestía una sotana gris polvorienta, con un sombrero de ala corta y una cruz de madera al cuello. Tenía el rostro surcado de arrugas y una mirada clara, directa, como la de alguien que ha visto muchas formas de dolor, y no le teme a ninguna. Tazi levantó el arco, pero el hombre alzó la mano con serenidad. «Soy el Padre Salvador. No traigo armas, solo palabras». María se puso de pie lentamente. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. Usted era amigo de mi madre», susurró. «La última vez que lo vi fue en el entierro de mis padres». El sacerdote asintió con tristeza. «Y desde entonces he estado esperando el momento de volver a encontrarte, porque hay algo que debes saber, hija, algo que puede cambiarlo todo». María dio un paso al frente, temblorosa. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. El Padre Salvador desmontó con lentitud
como si entendiera que cada gesto debía ser suave, cuidadoso. Sacó de su alforja un pequeño paquete envuelto en lino y lo sostuvo entre sus manos con reverencia. «Tu padre me confió esto antes de morir», dijo, entregándoselo. «Me pidió que no lo entregara hasta que tuvieras la edad suficiente y el valor para luchar por lo que es tuyo». Tací observaba en silencio, tenso, pero sin intervenir. María, con las manos temblorosas, desató el nudo del lino y abrió el paquete. Dentro había varios papeles, documentos notariales, cartas manuscritas y, al fondo, un pliego sellado con cera negra. El sello llevaba el escudo de la familia del Monte. «Este es el testamento original de tu padre», explicó el sacerdote. En él dejó claro que su herencia debía pasarte a ti, directamente, al cumplir los 20 años, sin tutores, sin intermediarios. Pero don Bartolomé manipuló al juez local, ocultó este documento y te mantuvo prisionera para controlar todo. María sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su respiración se volvió irregular. Tací dio un paso adelante, por si necesitaba sostenerla, pero ella levantó la mano, firme. «¿Esto es legal?» «Lo es», afirmó el sacerdote. «Y tengo copias certificadas. He esperado años en silencio, buscando el momento oportuno. Pero ahora que sé que estás viva, ya no puedo callar más». Un largo silencio siguió a sus palabras. El viento movía las ramas como si también esperara una respuesta. «Entonces, ¿puedo recuperar lo que es mío? ¿La casa? ¿Las tierras? ¿La libertad?» «Sí, hija. Pero necesitarás presentarte en persona ante el juez de Jalpán, con estos documentos y con testigos». Tací cruzó los brazos, la mirada seria. «¿Y cree usted que don Bartolomé se quedará de brazos cruzados mientras ella camina hacia el juez?» El padre Salvador bajó la mirada. «Number. Por eso vengo a advertirles. Él está desesperado. Hará lo que sea para impedir que esta verdad salga a la luz». María cerró los ojos, no por miedo, sino por claridad, como quien por fin ve el mapa completo. «Entonces iremos a Jalpán», dijo con firmeza, «y contaremos la verdad». Tací la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la decisión los pondría en peligro. Pero también sabía que el silencio ya no era una opción, porque la libertad había dejado de ser un sueño y ahora era un camino, uno que empezaba con fuego y que probablemente terminaría en sangre. El aire había cambiado. Ya no era solo la brisa templada de la sierra al amanecer, era más denso, cargado de algo invisible pero real. Tací lo sentía en la nuca, en los huesos. Lo había aprendido de joven. Cuando los pájaros callan y el viento sopla sin dirección, es porque algo o alguien se acerca con intenciones oscuras. Después de hablar con el padre Salvador, decidieron partir esa misma tarde. El sacerdote ofreció guiarlos por un camino poco transitado hacia Jalpán, uno que él usaba para visitar aldeas olvidadas donde llevaba misa y medicinas. Tací aceptó, no sin antes vigilar el sendero por varias horas. No confiaba en nadie, ni siquiera en la calma aparente. Caminaron en fila, con el padre al frente, María al medio y Tací cubriendo la retaguardia. Avanzaban entre peñas y maleza, cruzando quebradas silenciosas. El viaje era lento pero constante. María, aunque cansada, no se quejaba. Sus ojos miraban al frente con una determinación nueva, como si el peso del testamento en su bolsa le diera fuerza. Pero al caer la tarde, justo cuando el sol tocaba el filo de las montañas, Tací notó algo que lo detuvo en seco. «Esperen». Se agachó, tocó el suelo, y luego se puso de pie con los músculos tensos. «Hay huellas recientes, más de una docena de hombres, y caballos. Pasaron hace menos de una hora». «¿Crees que son de don Bartolomé?», preguntó María, alarmada. Tací no respondió. Su silencio fue suficiente. Se desviaron cuesta arriba, cruzando un paso rocoso que obligó al burro del sacerdote a resoplar con dificultad.
El padre Salvador, aunque mayor, no perdió el ritmo. «Hay una pequeña ermita abandonada más adelante», dijo entre jadeos. «Podemos refugiarnos allí esta noche». Pero no llegaron a la ermita. Cuando doblaron una curva estrecha del sendero, una figura emergió de entre los árboles, deteniéndolos con un gesto. Era un apache alto, con cabello recogido y mirada penetrante. No vestía como guerrero, sino como rastreador. Su rostro no mostró sorpresa al ver a Tací. «Te esperaba», dijo simplemente. «Yo, Wally». Tací entrecerró los ojos. «No pensé volver a verte». «Ni yo a ti», respondió Yowali. «Pero los ancianos han cambiado de parecer. Citlali habló, dijo la verdad, y tu exilio ya no es válido». Un silencio denso cayó entre ellos. Yowali se acercó 2 pasos más. «Pero eso no es por lo que vine. Vengo porque don Bartolomé me contrató. Y vengo porque no quiero entregarte, sin antes darte una opción». Tací no se movió. Su mirada permanecía fija en la de Yowali, como si buscara grietas en sus palabras, alguna señal de engaño. El viento agitó las hojas secas bajo sus pies, pero ninguno de los dos hizo ademán de bajar la guardia. «¿Una opción?», repitió Tací con cautela. «Puedo llevarlos a un cañón donde nadie se atreve a entrar», dijo Yowali. «Una grieta profunda, con salidas al otro lado del cerro. Don Bartolomé cree que vas hacia Jalpan por el camino del padre. Si desapareces por otra ruta, perderán tu pista». «¿Y tú qué ganas?», intervino María con voz firme, sin ocultar su desconfianza. Yowali la miró con respeto, casi con una leve inclinación de cabeza. «Paz con mi conciencia», respondió. «Ya he entregado demasiados a los hombres equivocados. No cometeré ese error contigo, Tací». El apache dudó. Su instinto seguía advirtiéndole, pero en los ojos de Yowali no había ambición, solo cansancio y, tal vez, culpa. «¿Cómo sabremos que no es una trampa?». «No lo sabrás hasta estar dentro», respondió el hombre sin rodeos. «Pero si te quedas donde estás, morirás. Esta noche, Bartolomé envía más hombres, incluso paga a los tuyos. Algunos ya aceptaron». El padre Salvador, hasta entonces en silencio, dio un paso al frente. «Si hay una oportunidad, debemos tomarla. Los caminos legales no sirven si no llegamos con vida». Tací asintió con lentitud. «Muéstranos el paso, pero si noto algo extraño, no dudaré en disparar». Yowali esbozó una sonrisa leve. «Esa parte de ti no ha cambiado». La marcha se reanudó con ritmo más acelerado. El nuevo sendero, guiado por el apache, era apenas visible entre matorrales y piedras sueltas. Bajaron por una garganta estrecha, donde el sol apenas tocaba el suelo, y caminaron durante horas bajo la sombra de árboles centenarios. Al llegar a la entrada del cañón, una grieta oscura entre 2 paredes verticales, Yowali se detuvo. Más allá de este punto, ya no hay regreso fácil. Si entran, deberán seguir hasta el final. Tací miró a María. Ella asintió sin dudar. Estaba lista. Entraron en fila, tragados por la sombra. Detrás de ellos, el bosque guardaba silencio, y frente a ellos, la traición se deslizaba como una serpiente, esperando su momento. Porque aunque Yowali hablaba de paz, no todos los que seguían su rastro habían venido con la misma intención. Y la noche aún tenía muchas máscaras por mostrar. El cañón era angosto y serpenteante, con paredes que se elevaban como columnas grises hacia el cielo estrecho. La humedad lo impregnaba todo. El suelo, el aliento, los pensamientos. Cada paso resonaba con eco, como si las piedras mismas murmuraran advertencias del pasado. Tací iba al frente, los ojos escudriñando cada sombra, cada roca, cada curva peligrosa. María lo seguía de cerca, con el rostro endurecido por la determinación y las manos aferradas al bolso que guardaba los documentos. A sus espaldas, el padre Salvador avanzaba en silencio, rezando en voz baja, como quien se encomienda a fuerzas mayores. Yowali cerraba la marcha, atento, sin hablar. A mitad del paso,
la garganta se abrió en una especie de anfiteatro natural. Allí, entre los riscos, una figura esperaba, sola, de pie sobre una piedra grande, con la capa ondeando al viento y una escopeta cruzada en la espalda. Era don Bartolomé. «Sabía que usarías esta ruta», dijo, con una voz seca como cuero viejo. «Solo alguien como tú pensaría en huir por donde los hombres normales no se atreven». Tací tensó su arco de inmediato y dio un paso al frente, pero María lo detuvo. «No», susurró, «déjame a mí». María caminó con decisión hasta quedar frente a su antiguo tutor. No más de 3 metros los separaban. La joven sostuvo su mirada, ya sin miedo. «Esto se acaba hoy, Bartolomé». El hombre rió, una risa ronca, como una tos mal contenida. «¿De verdad crees que unos papeles y un sacerdote viejo pueden quitarme todo lo que construí? No construiste nada. Robaste, engañaste, maltrataste. Y ahora vamos a probarlo». Detrás de ella, el padre Salvador sacó un rollo de documentos de su morral y lo sostuvo en alto. Testamento original del señor Álvaro del Monte, certificado por el notario de San Pedro de la Cañada. Y aquí sacó un segundo pliego. La carta de confesión del capellán que participó en la falsificación de la tutela. Bartolomé palideció apenas. Dio un paso atrás. «El juez no aceptará eso. No mientras yo tenga hombres y armas». «El juez ya está en camino», dijo Salvador. «Le envié un mensaje con el joven Santiago hace 2 días. Sabe que nos dirigíamos hacia él. Nos espera en la entrada de Jalpán, con guardias reales». Bartolomé escupió al suelo. «¿Y creen que llegarán vivos?» Hizo una señal con la mano, y desde las alturas del cañón comenzaron a descender hombres armados. 8, 10, 15, algunos con machetes, otros con rifles antiguos. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tací ya tenía la flecha cargada. «Retrocede», le dijo a María sin apartar la vista de los enemigos. «Esto va a ponerse feo». Pero María no retrocedió. Se mantuvo firme, el rostro endurecido, la mandíbula apretada. Detrás de ella, el padre Salvador comenzó a rezar en voz baja, pero sus manos no temblaban. Incluso Yojuali, al ver el despliegue de hombres bajando por los riscos, frunció el ceño y buscó su cuchillo en el cinturón. «¿Crees que puedes intimidarnos, Bartolomé?», gritó María. «Otra vez, ya no soy esa niña temblorosa que encerrabas entre paredes y amenazas. Esta vez no vas a callarme». El hombre rió, pero su risa ya no era segura. Era la risa del que necesita creer que aún tiene el control. «Esto no es un juicio, niña. Esto es la sierra. Y aquí, el que manda, sobrevive». «Entonces sobrevivamos», dijo Tací, y soltó la flecha. El proyectil voló con un silbido seco y se clavó en el suelo, a centímetros de uno de los hombres que avanzaba. Fue un aviso. El mensaje quedó claro. Tací no fallaría la próxima. Uno de los mercenarios alzó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, Yojuali arrojó su cuchillo con precisión letal. El hombre cayó de rodillas gimiendo, mientras los demás dudaban un instante, desconcertados por el contraataque inesperado. Ese segundo de duda fue suficiente. Desde los arbustos cercanos, otros 3 hombres surgieron, armados con lanzas y rostros pintados con símbolos apache. Eran aliados de Yojuali, hombres del bosque que habían decidido no venderse por monedas. «¡Basta!», gritó una voz potente desde el borde del cañón. Era un hombre de barba blanca, montado en un caballo. Llevaba el uniforme de juez de distrito, acompañado por 2 guardias reales con estandartes y sables. «Queda todo el mundo bajo custodia. Armas abajo». El caos se congeló. Algunos mercenarios dejaron caer sus machetes. Otros huyeron hacia los riscos. Bartolomé retrocedió, la cara desfigurada por la ira y el miedo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. María se adelantó y extendió los documentos hacia el juez. «Su señoría, aquí está la verdad». El juez tomó los papeles, los examinó con rapidez
Luego miró al sacerdote. ¿Confirma todo esto, Padre Salvador? Lo confirmo, dijo con solemnidad, bajo juramento. Entonces, declaró el juez, por orden de la ley de Nueva Galicia, se anula la tutela de Bartolomé del Monte, se reconoce la herencia legítima de María Quimena del Monte y se dictamina el arresto inmediato de don Bartolomé por falsificación, abuso de poder y tentativa de homicidio. El rostro del hombre se desmoronó. Aún intentó sacar su arma, pero Tací fue más rápido. En un segundo, lo desarmó y lo tiró al suelo. Todo quedó en silencio. María no lloró. Solo cerró los ojos y dejó que el viento de la sierra le acariciara el rostro. Después de tantos años, la justicia había hablado, pero dentro de ella sabía que la historia aún no había terminado, porque la libertad era solo el primer paso. El amor era el siguiente. El sol caía sobre Jalpán con una calidez distinta aquella mañana. No era el calor habitual de la sierra, sino uno más suave, casi simbólico, como si el propio cielo reconociera que algo estaba siendo reparado, restituido. En la plaza central del pueblo, frente al edificio del Cabildo, una pequeña multitud comenzaba a reunirse. Campesinos, comerciantes, artesanos y hasta algunos soldados de la guarnición local murmuraban entre sí, atraídos por la noticia que había corrido como pólvora. La heredera del monte ha regresado, con pruebas, con testigos, con justicia. María se encontraba de pie junto al juez, en el pórtico de piedra. Vestía ropa sencilla, una blusa blanca, una falda larga, el cabello recogido en una trenza apretada. No llevaba joyas ni adornos, pero en su postura había una nobleza que ya no dependía del apellido. Era dignidad recuperada. Tací permanecía cerca, al margen, con los brazos cruzados y la mirada alerta. No le gustaban las multitudes ni los discursos, pero sabía que este momento no era suyo, era de ella. El padre Salvador, con voz pausada, leyó en voz alta el acta legal. La restauración completa de los bienes, tierras y nombre de María Quimena del Monte como heredera legítima. La gente murmuró al principio, luego aplaudió con timidez. Algunos recordaban a sus padres trabajando para don Álvaro, otros habían oído las historias oscuras sobre Bartolomé, y aunque no todos comprendían la magnitud del momento, sentían que algo bueno había ocurrido. Cuando el juez pidió que María dijera unas palabras, hubo un breve silencio. Ella avanzó hacia el centro de la escalinata, respiró hondo y alzó la vista. Durante años me enseñaron a tener miedo, dijo con voz firme, a callar, a obedecer. Me hicieron creer que yo no tenía valor si no era por lo que otros decían de mí. Hoy estoy aquí no solo para reclamar un apellido o una propiedad. Estoy aquí para decir que nadie tiene derecho a decidir por nuestra vida, nuestro cuerpo o nuestro destino. Hubo un murmullo de aprobación entre la gente. María continuó. No vine a imponer, no vine a castigar, vine a devolver lo que fue robado, la palabra, la justicia, la esperanza. Mis tierras, estas tierras, no serán lugar de servidumbre ni explotación. Serán hogar para quienes trabajen con honestidad, sin miedo, sin látigos. En la primera fila, una mujer mayor con el rebozo bien ajustado asintió con los ojos brillando. A su lado, un niño le susurró. ¿Ella es la señora nueva? La mujer respondió bajito, como quien revela un secreto sagrado. No, mijo, ella es la verdadera. María bajó la mirada por un instante, visiblemente conmovida por la reacción del pueblo. Luego, elevó la voz una última vez, con la seguridad de quien ya no necesita que otros hablen por ella. He vivido con miedo, he huido, he sangrado, y he perdido cosas que nadie me podrá devolver. Pero también he conocido la verdad, el amor y la fuerza que nace cuando dejamos de escondernos. No les prometo riquezas, les prometo respeto. Y eso, lo juro por el nombre de mis padres,
y por mi propio nombre. El aplauso fue inmediato, pero no estalló como una ovación explosiva. Fue un aplauso contenido, hondo, repetido por manos que entendían el peso de aquellas palabras. Era un aplauso de aceptación, de bienvenida. El juez se acercó, la tomó de la mano y levantó su brazo en señal de proclamación. Un gesto simbólico, pero poderoso. El pueblo acababa de recuperar a una hija que le fue arrebatada. Tazí observaba desde la sombra de un pilar, los ojos fijos en María. En su pecho se mezclaban sentimientos difíciles de nombrar. Admiración, sí, gratitud también, pero sobre todo, una emoción que creía haber enterrado con su exilio. Esperanza. A su lado, Yohuali cruzó los brazos y murmuró. Ella habló como los jefes antiguos, como los que cuidaban a su gente sin miedo, no con poder, sino con palabra. Tazí no respondió, pero sus labios se curvaron en una media sonrisa. Por dentro, algo le decía que ese momento no era el fin de su lucha, sino el inicio de algo más grande. Cuando la ceremonia concluyó, algunos aldeanos se acercaron tímidamente a ofrecer ayuda, víveres, incluso promesas de trabajo. María los recibió uno por uno, con la mirada a la altura, sin altivez ni falsa humildad. Finalmente, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, ella se giró, cruzó la plaza y fue directamente hacia Tazí. La gente la observaba en silencio, expectante. María se detuvo frente a él. Lo miró fijamente, como si todo el pueblo no existiera alrededor. «Esto», dijo ella, llevándose la mano al pecho, «todo esto no tiene sentido sin ti». Tazí parpadeó, sorprendido. Su voz salió apenas como un susurro. «No pertenezco a este mundo». María negó suavemente con la cabeza. «No perteneces a su mundo, pero sí al mío, al que estamos construyendo». Y frente a todos, sin temor ni vergüenza, lo abrazó. El aplauso volvió, esta vez más fuerte. No por la victoria, sino por el amor valiente que se atrevía así a ser visible. Porque ahora, por fin, los dos eran libres. Y el siguiente paso sería suyo. Las campanas de la iglesia de Jalpán repicaban con solemnidad. No era domingo, ni fiesta patronal, pero aquel día el pueblo entero se había reunido por algo más sagrado que cualquier tradición, el renacimiento de la dignidad. Las sillas se colocaron frente al atrio, bajo la sombra de los árboles, y las flores de bugambilia colgaban en guirnaldas desde los balcones. Las mujeres del mercado tejieron coronas de palma, y los niños limpiaban con cuidado los escalones de piedra, como si esperaran la llegada de un milagro. María Quimena del Monte estaba de pie en el umbral de la iglesia, vestida con un huipil blanco bordado a mano por las mujeres de la sierra. Su cabello estaba suelto, con una cinta roja tejida entre los rizos dorados. A su lado, Tazí llevaba ropa tradicional apache, sin armas, sin orgullo falso. Solo su presencia, firme y serena, como un árbol antiguo que ha sobrevivido todas las estaciones. El padre Salvador sostenía un libro sencillo de cuero y sonreía con esa mezcla de ternura y respeto que solo tienen los hombres que han visto lo peor y aún creen en lo mejor. «Hoy», dijo con voz clara, «no celebramos solo una unión entre dos personas, celebramos la posibilidad de otro futuro, uno donde la sangre no decide el valor, donde el apellido no define la justicia y donde la libertad no se mendiga, se conquista». María tomó la mano de Tazí y ambos se miraron con calma, no con la pasión de los amores fugaces, sino con la certeza de quienes han elegido amarse sin testigos, sin promesas vacías, sin ataduras del pasado. Esa mirada sellaba algo más profundo que cualquier contrato. «¿Aceptas tú, María Quimena del Monte, caminar junto a este hombre, no como señora ni como salvadora, sino como igual?», preguntó el padre. «Lo acepto», dijo ella, sin pestañear. «¿Y tú, Tazí, hijo del viento, de la roca y del río, aceptas caminar junto a ella, no como protector ni como sombra,
sino como compañero? Lo acepto, respondió él. Entonces, el padre cerró el libro y bajó la voz. Que este fuego que los une no se apague ni con lluvia, ni con guerra, ni con silencio. Y con un gesto simple, los declaró unidos, sin anillos, sin oro, solo con palabra, solo con verdad. La gente aplaudió con fuerza, no por el espectáculo, sino por lo que significaba. Había algo profundamente reparador en ver a una mujer y a un hombre de mundos distintos abrazarse en público, sin miedo. Un acto que antes habría causado escándalo, hoy provocaba esperanza. Después de la ceremonia, no hubo banquete lujoso. Hubo tortillas hechas a mano, atole caliente y tamales compartidos en hojas de plátano. Las risas llenaron la plaza. Los músicos tocaron con guitarras viejas y marimbas prestadas. Tací bailó por primera vez en años. María se reía como una niña entre las mujeres del mercado, que la rodeaban como si siempre hubiera sido una de ellas. Pasaron los días. Luego, las semanas. María reorganizó la administración de las tierras heredadas. Liberó a los trabajadores endeudados. Abrió canales de riego en las zonas olvidadas y firmó un acuerdo con los líderes locales para crear una cooperativa de producción justa. Pero más allá de los papeles, hizo algo que nadie esperaba. Donó parte de su hacienda para fundar una escuela rural. Allí, bajo el nombre de Escuela Luz de la Sierra, niñas y niños, mestizos, indígenas, hijos de peones y de mercaderes, aprendían juntos a leer, escribir y pensar por sí mismos. Tací enseñaba sobre las plantas, la caza, la historia oral de los pueblos antiguos. María, sobre letras, poesía y leyes. No se llamaban maestros, se llamaban guías. El aula era un espacio abierto, con paredes de adobe y techo de palma, donde el aire pasaba libre. Como ellos, como sus historias. Una tarde, mientras el sol bajaba tras los riscos, María y Tací se sentaron bajo el gran mezquite donde habían colgado un columpio para los niños. ¿Te has arrepentido alguna vez?, preguntó ella. Tací la miró, luego miró al horizonte. Solo de no haber saltado al río antes. Ella rió y apoyó la cabeza en su hombro. A veces me parece mentira, murmuró. Todo lo que pasó. Pero pasó. Sí. Hubo un silencio largo, de esos que no duelen, sino que abrazan. Las hojas del mezquite crujían con el viento. Los niños reían a lo lejos, y el mundo parecía por fin estar en paz. ¿Sabes qué quiero ahora?, preguntó ella. ¿Qué? Que nadie nos recuerde como la señorita rica y el apache fugitivo. Quiero que nos recuerden como los que dijeron sí cuando todos les dijeron no, como los que se quedaron cuando todos huían. Tací asintió. Entonces vivamos de forma que eso sea verdad, y así lo hicieron. Años después, los viejos del pueblo contaban la historia cada vez que un niño preguntaba por aquella escuela en medio del monte, por esa pareja extraña que vivía sin miedo, que amaba sin permiso, y que plantaba árboles en cada ladera, como si sembraran futuro. ¿Y de verdad existieron?, preguntaban los más pequeños. Sí, mijo, decía la abuela, con voz ronca pero dulce. Ellos existieron. No fueron perfectos, pero sí valientes, y el corazón de la sierra aún late por ellos. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.